el momento no es para fiesta. Quería de alguna forma ser solidario con el sufrimiento general del pueblo de Cuba por pandemia, crisis, protestas, crisis que afectan a todos los cubanos, los de la sociedad política, los de la sociedad gremial, que siempre estoy hablando mal de ella. En este caso, los gremios no son positivos en Cuba, y también solidario con los individuos que en Cuba sufren en solitario, ¿no? Porque no pertenecen a un gremio o a un partido político, que en este caso, en el de Cuba, es uno solo, ¿no? El partido único. Shalom Rey desde Bahamas. Shalom. Bueno, yo quería hoy hablar de Yotuel, porque inicié este programa con un video donde Yotuel está en una entrevista en la radio de la derecha en España, en una entrevista hablando, y yo sentí que en esa entrevista Yotuel estaba queriendo ser nuevamente un artista, queriendo ser lo que debe ser, un artista, no un político. Porque sucede, y esto es muy serio, que Otaola y los que se le parecen han hecho una especie de inquisición que presiona a todos aquellos intelectuales o artistas, sobre todo cantantes, sobre todo la gente que mueve la cultura popular en Cuba. Creo que Otaola y equipo han tratado de captar a todos aquellos que se salen de la línea y que sobre todo están en la inmigración o salen mucho de Cuba, que están lidiando con ambas orillas del conflicto cubano, y se trata de evitar de que estos artistas que de forma natural son humanistas, sensibles al todo, son casi, yo diría que si no son movidos por intereses ocultos o chantajeados por la necesidad y el premio o el castigo, pues yo creo que son personas que de forma natural, por ser tan sensibles, tan cultivadas emocionalmente en el sentimiento artístico, creo que de forma natural los artistas deben ser centristas. Esa es mi opinión. Ustedes me pudieran decir si un artista luce bien, ¿no? Cantando canciones políticas a la extrema izquierda o a la extrema derecha o a cualquier otro tipo de radicalismo, ¿no? Para mí el artista de forma natural, que por supuesto necesita de su público y de que ese apoyo popular se mantenga en el tiempo, porque el proyecto cultural del artista casi nunca es en solitario. El artista tiene un equipo, sobre todo si es músico, tiene un grupo musical, y ese grupo musical es una empresa que necesita del apoyo sostenido en el tiempo para tener proyectos a largo plazo, ¿no? El artista hay algo que lo desestabiliza mucho en su, vamos a decir, creación artística, y eso que lo desestabiliza es cuando empiezan a atacarlo desde posiciones ideológicas para obligarlo a hacer declaraciones políticas. Desde posiciones ideológicas se le presiona para que finalmente haga una declaración política que sí tiene consecuencias en el Estado general. En el caso de Cuba, que es lo que estamos tratando aquí, yo siempre he sido un opositor al gobierno de Cuba, al gobierno del Partido Comunista, pero siempre he sido una persona que he considerado en la mayor, vamos a decir, valoración, he considerado que el Estado cubano es necesario. No creo en el sálvase quien pueda. Somos un pequeño país con una identidad compleja que no va a sobrevivir si no tiene un Estado frente a la gran federación de los Estados Unidos, frente a 50 poderosos estados anglosajones, al menos dirigidos por una cultura anglosajona y por una tradición bastante imperialista. Creo que el Estado solito cubano contra 50 estados, yo creo que no pudiera resistir si no tuviera en el Estado-Nación una presencia tremenda de las instituciones del Estado moderno. Ustedes saben, el Estado moderno, a partir, vamos a concebirlo, no desde el siglo XV, no el Estado en sí, porque pudiera ser hasta monárquico, ¿no? Y no tuviéramos problemas. Estoy hablando del Estado moderno que emana de la Ilustración Europea, de la Revolución Francesa. Ese Estado moderno que son más bien estructuras políticas, que son complejas formaciones, con ramificaciones, con funciones y atributos diversos, pero siempre muy formales y que no deben ser ideológicos. En el caso de Cuba, sí, lamentablemente el Estado a veces ha caído, por diversas cuestiones, el Estado cubano ha caído bajo la
la tutela del Partido Comunista de Cuba y bajo un gobierno que a veces le da, por ejemplo, al Partido Comunista, la ley en Cuba le da carácter de vanguardia, y pone el Partido Comunista como vanguardia del Estado-Nación. Imagínense ustedes, vanguardia al Partido Comunista, el grupo de hombres élites que dirigen el pensamiento de una colectividad tan complicada como es la de un Estado moderno. En ese caso han ocurrido deformaciones, imperfecciones y bueno, esa es la naturaleza del cubano. El cubano sí de alguna forma está reflejado en ese gobierno tan voluntarioso, porque el cubano, ustedes saben que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, el cubano es voluntarioso, por lo tanto el Estado se le parece un poco, el Estado cubano se le parece al cubano, sí se le parece, pero a lo que voy, estos gremios ideológicos de pensamiento único que en Miami se denominan la extrema derecha, el anticastrismo, aunque no son de origen, porque ustedes saben que después de la caída del muro de Berlín, pues se ha ido formando una nueva derecha que para nada ha heredado a la vieja derecha anticastrista, al tradicional exilio. En definitiva, ese exilio ya murió y los pocos que quedan están muy débiles y se dejan usurpar el espacio por debilidad senil, los ancianos a veces cedemos, ya casi me siento anciano, cedemos ante el empuje de un joven que saca una bandera o una pancarta y dice, queremos otra Cuba, y el anciano dice, ok, no me ataques, por favor, no me ataques, no me agredas. Y esta nueva juventud que muchas veces es materialista y egoísta, desde Miami, pues apoya a Otaola y a esa empresa trituradora de individualismo. ¿Por qué digo trituradora de individualismo? Porque estos artistas, ustedes saben que como gente de zona, cantan en Cuba, se regocijan de lidiar con todas las capas de la sociedad, incluso con las capas, los estamentos más elevados, con la élite política. Ustedes recuerdan gente de zona hablándole al presidente Díaz-Canel y diciéndole, y aquí está con nosotros el presidente, nuestro presidente, y todo el público aplaudiendo a Díaz-Canel. Y ese video fue tomado por los extremistas de Miami, sabiendo que ya gente de zona era algo que se estaba moviendo en ambas orillas y que tenía una tentación de convertirse en un elemento centrista y humanista, que es lo que le conviene al Estado cubano ahora, que se llene del sentimiento humanista y centrista y que también madure el Estado cubano y se convierta en un Estado de Derecho con una constitución por encima de cualquier posible liderazgo que hoy en día no tenemos, porque después del fallecimiento de Fidel Castro, pues no hay un líder que pueda llegar a esa altura de resonancia. Pum, 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 pum. No, el nuevo líder no lo veo y ni siquiera es necesario. El nuevo líder sería el soberano entero, pero el soberano entero no cabe en la casa de gobierno, el pueblo cubano no cabe en el Congreso, no cabe en el Capitolio en La Habana. Por lo tanto, necesitamos delegar esa función y como no tenemos un líder carismático que ganó el prestigio en una lucha contra el antiguo régimen, pues tenemos que conformarnos con que el que esté por encima de todos sea el Estado de Derecho. Estamos hablando de que la Constitución cubana, para que sea cada vez más legítima, porque eso se gana con el tiempo, debe estar encima del liderazgo de Díaz-Canel. Por eso que cuando Díaz-Canel comete torpezas como esa de mandar a los cubanos a disputarse en las calles los espacios, pues perdió el Estado entero, se tambaleó no por las protestas, cualquier Estado puede tener protestas mayores que esas, y ustedes saben que en estos días del COVID, pues el mundo entero se sacude por protestas, la gente está inquieta y andan buscando un culpable. El pueblo no es perfecto, no caigamos en la demagogia, por favor, que bastante daño que también nos ha hecho. Pues lo que yo pienso que le ha pasado a Yotuel es que ha perdido su personalidad, su autonomía. Si él fuera millonario, perfecto, pero solo les están dando un premio después que se pasó al bando radical de la extrema derecha. Y quiero recordarles que Otaola se forma en las instituciones estatales de Cuba, como la mayoría de estos sujetos que pretenden chantajear a los artistas del lado acá a posteriori, ¿no? Después de haber vivido una vida del lado allá. Otaola se forma en las instituciones cubanas, en el Estado cubano, y es una persona que tiene inevitablemente hereda y tiene dentro de sí un pensamiento totalitario. Él no concibe, Otaola no concibe que alguien esté libre de las ideologías. Por eso que chantajea continuamente una y otra vez a todo artista que se mueva entre ambas orillas y que pretenda salir de aquella trinchera
para ser libre. O sea, Otaola no va a permitir, ni ahora ni nunca, que ningún artista se libere de las trincheras. Si sale de Cuba, tiene que ser extrema de derecha, tiene que estar a favor del parón, a favor del bloqueo a Cuba, para que el pueblo de Cuba pues diga, bueno, preferimos a Díaz-Canel, ¿verdad? Preferimos a Díaz-Canel. Esta gente que dicen que familia, ¡pum!, que se chive la familia, que se destruya Cuba, bloqueo, intervención militar, como dice Eliezer Ávila. Fíjense ustedes que coinciden todos. Es una cosa tan totalitaria que pone en peligro dos elementos fundamentales para la felicidad de nuestro pueblo: el Estado-nación, y el individuo. Otaola está en contra del individualismo. No soporta que un artista sea libre, no lo tolera, no te perdona que seas un libre pensador. Otaola quiere que tú entres en su gremio ideológico. Y ese gremio ideológico castiga dos elementos fundamentales. Castiga al Estado, que es casi siempre para todo el mundo, el Estado es el elemento opresor, ¿no? Y al disidente, que es el hombre que se enfrenta a poderosa fuerza. Entonces Otaola está en contra del disidente, que siempre es un individuo, no un partido. Que yo sepa, no hay partidos grandes en Cuba que se puedan definir como los disidentes. No, hay muchas disidencias. No existe el disidente, existen los disidentes en plural. Y Otaola está en contra del individualismo. No permite que un artista sea independiente. Cuando un artista parece neutral, centrista, humanista, pensando en el todo, o sea, pareciéndose al Estado, pero abajo en la individualidad, Otaola lo ataca y trata de presionarlo y además tiene el descaro de decir abiertamente cuando gana y cuando logra, después del castigo, dar algunos premios al artista chantajeado, logra, mediante la extorsión, decir públicamente, sin ningún tipo de castigo, ni nadie que se lo ponga, porque Otaola no tiene opositores en Miami. Él es el rey de la idea extremista y él dice: me alegra que estés del lado de acá. Los invita, los presiona, los condena, le trata en alianza con la extrema derecha que tiene el poder político en Miami, trata de chantajearlos, de extorsionarlos, hasta que el artista, quebrado y habiendo perdido todos los contratos con el mundo empresarial privado, pues el artista tiene que rendirse y pasarse al extremismo y decir: sí, yo me equivoqué. Es una dictadura, es una dictadura. Perdón, Otaola, perdón. Perdón, pueblo de Miami. ¿Qué pueblo de Miami? No tienes que pedir perdón. No tienes que pedir perdón. Ten dignidad. Pero es muy difícil. Yo estoy consciente que es muy difícil conservar la personalidad, porque Otaola y su gremio ideológico de pensamiento único le exige a todos los artistas libres de este mundo, no solo a los cubanos, les exige un comportamiento ideológico. Les exige que se lancen contra el Estado cubano, y ahí hay una relación enferma de negación política. Lo que el Estado, ya ustedes saben, es lo más necesario para la vida humana. Sí, es el orden, y es algo muy conservador. El Estado es el orden, y sin orden no hay vida. Y tú me quitas la vida, me quitas todo lo demás derechos. Porque hay mucha gente reclamando miles de derechos subjetivos y secundarios. Pero el derecho primario, ese que es golpeado por el bloqueo, que es el derecho a comer, a bañarme, a vivir, a tener antibióticos, ese derecho fundamental, Otaola lo deja a un lado, incluso lo castiga, proponiendo embargos, bloqueos, intervenciones militares, ataques terroristas, odios que dividen al pueblo en dos grupos: los castristas y los otaolistas. Otaolistas, no sé cómo se diría algo, qué cosa tan horrible sería sacar un movimiento de la palabra Otaola. Pues ese hombre sin moral, ese sujeto sin moral, que representa todo lo podrido, todo lo decadente, todo lo que lamentamos que exista todavía entre nosotros, se ha convertido en la cabeza visible, simbólica, en la vanguardia del odio fascista o neofascista. Vamos a ser justos, no es fascismo, es neofascismo, y tiene un elemento que casi siempre los fascistas sí tuvieron para adornarse, que es el patriotismo, ¿no? El fascismo, al menos decían, estamos por la nación. Otaola está contra la nación, Otaola está a favor de todo el que sea poderoso. Otaola es parte visible, repito, de un gremio ideológico de pensamiento único que está en contra del Estado en relación política y en contra del artista libre en relación social. El artista que no se arrodille delante de Otaola y delante de sus postulados de extrema derecha y de trinchera, pues ese artista va a ser castigado económicamente y va a ser repudiado con actos de repudio a nivel social. O sea, Otaola tiene dos guerras: la guerra política con el Estado cubano y la guerra social contra los individuos libres, independientes, como son los artistas y los disidentes. Recuerden que Otaola, como parte de ese oficialismo de extrema derecha,
ha sido uno de los principales atacadores en redes sociales de la candidatura de mi hija Yadira Escobar al Congreso como persona libre, independiente, auténticamente representante del pueblo trabajador de Hialeah, y Otaola le hizo la campaña apoyado siempre en la élite profesional republicana y trompista de la Florida. Otaola es uno de los peores enemigos del Estado-Nación en estos momentos, uno de los peores enemigos, porque impide que la parte más sensible de nuestro pueblo, que son nuestros artistas, sea centrista y mediadora entre las partes en conflicto. Otaola lo hace por dinero y es lamentable que sea uno de nuestros delincuentes, pero es así, tenemos que asumir que nuestros delincuentes no son del otro bando. No podemos decir, Otaola es un producto del imperialismo yanqui, no. Otaola es nuestra vergüenza, es nuestra vergüenza. Son nuestros errores los que han hecho que salgan gente como Otaola, como Eliezer. Gente cínica, desengañada, pero que no ha creado una nueva ilusión. Porque en la vida es útil desengañarse de todos los idealismos que algunos terminan en horrores. Es útil eliminar todo idealismo, es útil quitar el velo del hechizo y desencantarse en algunas áreas. Pero siempre hay que mantener un idealismo, y es el del culto a la dignidad plena del hombre. Tenemos que creernos como si fuésemos semidioses. Tenemos que respetar mucho al ser humano. Y Otaola y todo ese odio institucionalizado en gremios de pensamiento único solo quiere que no existan dos elementos. Y repito, hasta cansancio. No quiere que exista el Estado-Nación, ni quiere que exista la libertad individual. Otaola no es un liberal. Otaola es alguien que destruye la personalidad de los artistas para poner en su lugar la identidad del gremio. Fíjense ustedes, destruye la personalidad, lo bonito de una persona que es única en el mundo. Y ahí me dio lástima Yotuel, porque está, y se le notó en esa entrevista, se le notó como él quiere ser alguien fuera de la política, quiere ser un artista. Y todos los artistas que me están escuchando y los intelectuales saben que no hay nada más lindo que cuando un artista tiene la autonomía y no está chantajeado ni está extorsionado, porque no hay nadie metiendo una cuña entre él y su público, entre él y sus clientes y espirituales, porque la gente que sigue al artista tienen un vínculo, desarrollan un vínculo muy elevado con el artista, una identificación emocional muy profunda que incluso llega al intelecto, llega al intelecto. No es que el artista sea un filósofo, pero transmite a veces grandes verdades con palabras sencillas, con buenos ritmos que llegan al corazón. Lamentablemente, Otaola está haciendo este trabajo y lo va a continuar porque este trabajo beneficia a dos trincheras, la del inmovilismo en Cuba de la extrema izquierda y la del inmovilismo de la extrema derecha que vive del negocio de la contrarrevolución desde hace muchas décadas en el sur de la Florida. Lamentablemente, vamos a tener que luchar con esto en solitario porque el Estado cubano rechaza también el centrismo. El Estado cubano está también de alguna forma infectado por radicales que creen que un gremio ideológico de extrema izquierda puede dirigir los destinos del Estado-Nación e incluso ellos están dispuestos a sacrificar los intereses generales del Estado para salvar la reputación o la ideología de ese gremio pequeño, cada vez más pequeño y aislado de los problemas del cubano. Nuestros problemas son tremendos, complejos, pero el mundo también los tiene. No somos la peor situación. El peor escenario no lo tenemos en Cuba. Voy a compartir el link porque creo que debe ser compartida la razón, si no se convierte en un monólogo estéril.